Hay una sola técnica que si la dominas ya tienes el 90% del automovilismo hecho. Va, en realidad no tanto, ¿no? Pero es una técnica sumamente importante que si has hecho clic en este vídeo es porque ya sabes cuál es. Trail braking. Te voy a explicar exactamente para qué sirve, cómo hacerla y distintos ejemplos para que te puedas orientar y que puedas saber exactamente cuándo y cómo hacerla. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar aquí poniendo el titulito Trail braking. Vale, ¿cuándo? Bueno, primero que nada, ¿qué es? ¿Qué es el trail braking? Trail braking es la capacidad de poder frenar el coche mientras estás girando. Es decir, frenarlo en lugar de únicamente en línea recta, en lugar de frenarlo aquí, no, lo vamos a frenar progresivamente mientras tomamos la curva. Eso no quiere decir que vas a tener que frenar aquí. Es obvio, porque si no, bueno, en realidad depende, ¿no? De qué tan rápida sea la curva o qué tan lenta. Pero en la gran mayoría de casos, si hay una recta antes de la curva, tienes que frenar también en línea recta y mientras giras. Ok. Esto es el qué es, o el para qué sirve, ¿no? Hacer el trail braking. Ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque no se puede utilizar en todas las curvas. O sea, sí se puede, pero no es óptimo. Por ejemplo, en las curvas rápidas no sirve utilizar el trail braking, porque al final, como son rápidas, no tienes que frenar tanto. Y básicamente, eso a lo mejor a lo mejor en las curvas rápidas te viene bien frenar un poquito antes y luego tomarla a tope. Se utiliza más que nada en las curvas bastante más cerradas y bastante más lentas. ¿Por qué? Porque al final el trail braking lo que te permite al frenar mientras estás girando, estás poniendo grip, estás poniendo peso en las ruedas delanteras, lo que hace que mientras tú vas girando tengas menor adherencia aquí, entonces puedas meter el coche en la curva sin la necesidad de girar mucho más el volante, ¿ok? Es también parte de la técnica de girar el coche con los pies, que también es algo muy importante, que hay más técnicas que esta, pero eso sería para otro vídeo. Además, lo que te permite hacer el trail braking es que, como es una pasada de adherencia al tren delantero progresiva, y luego vas soltando, esto lo que va a hacer es que tú frenas en línea recta, estás con todo el peso delante, y conforme vas soltando, vas tomando la curva, lo que va haciendo que a medida de que las ruedas van necesitando adherencia, tú al soltar se la vas dando. Y es por eso que es tan efectiva la técnica y que si realmente tienes el dominio de ella vas a poder tomar las curvas un 100% más rápido. Así que eso es el cómo utilizarla. Y ahora vamos a irnos al cómo, bueno, cuándo utilizarla, a la técnica en sí. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo hacerlo? Un truco que yo siempre explico es, tengo aquí preparado un zapato y simulemos que este es el volante. Imagínate que estamos por ejemplo, en la segunda curva de Spa, ¿ok? Después del Le Roux, creo que se llama, de la primera que es para abajo, luego para arriba, hay una recta. En la curva que hay después de esa recta, en la curva estás con el volante así, o sea, en la recta estás con el volante así y con el pie así. Es decir, estás frenando a tope y con el volante recto. Ahora, cuando tú vas a empezar a girar, lo que vas a hacer progresivamente, conforme te vas a imaginar que tienes un hilo atado a la punta y aquí, ¿ok? O un cordón, lo que sea. De tal forma que conforme tú vas girando, el pie va a tener que irse levantando poco a poco. Esto sobra decir que no hace falta que te ates literalmente un cordón, porque no va a servir, pero sí que te lo imagines, que conforme tú vas haciendo así, o sea, conforme tú vas girando, vamos a ponerlo así, conforme tú vas levantando el volante, el pie va subiendo progresivamente. Y bueno, lo mismo si está en el otro lado, bueno, listo. Y ahora, ¿esto qué pasa? En pedales de coches normales, pues sí, es fácil hacerlo, se puede hacer, es simple. En pedales de sim racing con este de carga, no me sale el nombre, con célula de carga, también se puede hacer, es más sencillo. Pero por ejemplo, con pedales que únicamente tienen una gomita de resistencia es más complicado. ¿Cómo lo puedes hacer? Una cosa que a mí me sirvió es siempre estar con los músculos tensos del pie. Siempre estar con los músculos tensos, solamente que los vas a ir
dejando, liberando poco a poco, muy poco a poco, muy poco a poco, y hasta que cuando ya no esté frenando para nada, y ahí sí puedes liberar la tensión. Al principio es un poco tedioso, al principio te puedes salir al principio te pueden salir agujetas, pero es normal, ¿ok? No pasa nada, disculpa por eso. Al final ahí lo que estás haciendo es reforzar los músculos del pie, que te va a permitir, cuando te pases a un coche real, que los frenos van a ser muchísimo más duros, poderte desenvolver muchísimo mejor. Y ahora, en cuanto a ejemplos, ¿en qué curvas utilizar esto? Si nos vamos, por ejemplo, al circuito de Spa, como te he dicho, en la segunda curva que hay después de la recta, ahí lo puedes utilizar tanto para meterte a la curva de derechas como después a la curva de izquierdas. En la curva que viene después, prácticamente en todas las curvas excepto las curvas más rápidas, ¿ok? Así que, un breve resumen. Trail braking consiste en frenar mientras giras. Cuando tú frenas en recta, lo que haces es pasar todo el peso aquí, por lo cual no tienes prácticamente adherencia aquí, lo que significa que si giras, el coche, al tener todo el peso en el tren delantero, no va a tener adherencia porque va a estar presionando demasiado las ruedas hacia abajo, y eso va a hacer que te subvire. Para evitar ese subviraje, lo que hacemos es, conforme vamos entrando a la curva, vamos levantando el pedal del freno progresivamente, de tal forma que en lugar de estar tan para abajo, con todo el peso aquí, se va equilibrando. Y conforme el rueda te va pidiendo adherencia para poder girar, tú le vas liberando y vas dándole esa adherencia que te está pidiendo. ¿En curva vas a utilizarla? En curvas cerradas. Técnica del cordón. Técnica del cordón es coger imagínate que tienes un cordón atado aquí, y conforme vas haciendo así, el pedal, conforme vas girando el volante, te va pidiendo que esto se levante y lo vas levantando poco a poco. Ejemplo, prácticamente la mayoría, las primeras 4 curvas, exceptuando la primera de Spa, se puede aplicar, o sea, de la curva 2 hasta la 4 aproximadamente. Curvas cerradas, más que nada. Y básicamente, este es un vídeo corto explicándote el braking, espero que te hayas enterado, espero que te haya servido, y nada, si tienes alguna duda, por los comentarios, si tienes alguna otra técnica que quieras que hable, por los comentarios también. Nos vemos.